ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad de un pueblo noble y digno. Este fue el mensaje que dejó el Papa Francisco en Cuba el pasado mes de septiembre, antes de continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Recordemos que esta fue una gira histórica realizada dentro del proceso de normalización de las relaciones entre dos países, entre estos dos que mencionamos, y en el que el pontífice jugó un papel clave como mediador. Según el Consejo Episcopal Latinoamericano, la nueva preocupación del jerarca abarca ahora países como Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina, debido a la crisis política, económica y social que padecen. De acuerdo con la CELAM, el Papa estaría observando un golpe de Estado blanco. Tras el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en diciembre del 2014, poco a poco se fue conociendo un mediador clave: la Iglesia Católica. Casi un año después, el Papa Francisco recibió personalmente el agradecimiento de los mandatarios durante una gira realizada en septiembre a las dos naciones, distanciadas por más de 50 años. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países. En la isla, el máximo jerarca envió un mensaje que llegó hasta los disidentes y exiliados. Quisiera que mi saludo llegase especialmente a todas aquellas personas que por diversos motivos no podré encontrar, y a todos los cubanos dispersos por el mundo. En Estados Unidos, exaltó el papel de los inmigrantes en ese país. Como hijos de una familia de inmigrantes, estoy muy feliz de poder estar de nuevo en este país, que fue construido por esas familias justamente. Ahora, el Papa mira con la misma concentración hacia más países latinoamericanos. Le preocupan los conflictos sociales, económicos y políticos de Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina. De pronto se puede estar pasando a un golpe de Estado blanco en algunos países. Esta es una parte del comunicado revelado por el Consejo Episcopal Latinoamericano tras la reunión de 5 prelados del continente con el pontífice. Los problemas sociales que se están viviendo en América en general, entre ellos las elecciones en Estados Unidos, por falta de una atención más viva a la situación social de los más pobres y excluidos. Según el CELAM, Francisco también cuestionó el compromiso de los laicos en la vida pública. La manera de entender lo que es un Estado laico y el papel de la libertad religiosa por parte de algunas autoridades en México. Desde hace 50 años o más se viene diciendo que esta es la hora de los laicos, pero parece que se ha parado el reloj. La crisis política y social manifiesta en Latinoamérica se siente en el Vaticano. Vamos a saludar a esta hora en Roma a Peter Turkson. Él es cardenal católico ganés, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia, también para la Paz del Vaticano. Cardenal Turkson, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. El Papa Francisco justamente se ha caracterizado por ser un papa muy político, se involucra mucho en lo que sucede en el mundo. Por ser un pontífice latinoamericano, pues también lo vemos muy adentrado en lo que sucede en la región, en especial en países como Venezuela. ¿Cuál podría ser el papel del Papa en la crisis que atraviesa actualmente Venezuela? Bienvenido. Ok, mira, cada ser humano, todo ser humano, es político. Y esto significa que, como fuimos creados para vivir juntos, para coexistir, y al vivir juntos, luchar en pro del bien común y el bien de los individuos y de la comunidad, todos nosotros somos políticos, por definición. Y este carácter político del ser humano
no necesariamente son las políticas partidistas o de los gobiernos de las cuales tal vez estás pensando. Así que comencemos con esto. Cada ser humano, por la razón, por el hecho que coexiste y vive con otros en la sociedad y en las comunidades, es político por naturaleza, porque necesita trabajar por el bien común de la sociedad junto con otras personas. Así que este es nuestro rol político. Y esto es lo que el Papa Benedicto llamaba la caridad política. La caridad política es una donde trabajamos con otras personas por el bienestar de la sociedad. El Papa Francisco no se le puede llamar un papa político, a no ser que sea la política de ser sencillamente un miembro de la familia humana y trabajar por lo que es bueno para la humanidad. En ese sentido, sí es político, así como yo también soy político y ustedes también lo son. Pero el hecho es este: ¿cómo podemos tener una iglesia que fue fundada por Jesús para responder al bienestar de la humanidad y hacer que esa iglesia se mantenga callada sobre lo que le corresponde a la humanidad? Pues no es posible. El ministerio y la misión de la iglesia es ayudar a la humanidad para que pueda vivir de tal manera que esté preparada para el reino que llegará. Así que todos nosotros que vivimos en la superficie de la tierra estamos invitados a trabajar para hacer que las condiciones de vida de todos nosotros sean mejores. El Papa Francisco está haciendo justamente eso, y porque está haciendo eso y preocupándose porque escuchen a los pobres, a los campesinos, a los cartoneros y esas personas, él está pidiendo a la gente que le preste atención a aquellos que están excluidos de la sociedad y a aquellos que viven en la pobreza. Eso no significa que sea político. Él simplemente está haciendo lo que tiene que hacer como un líder de una iglesia, siendo el líder de la iglesia que se supone debe transformar la sociedad y la vida de las personas. Ahora, durante el pasado encuentro de la CELAM se habló que de pronto se puede estar pasando a un golpe de Estado blanco en algunos países de América Latina. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Ok, entonces en CELAM. Bueno, yo no estuve en la CELAM, yo no estuve en esa reunión. Entonces, preguntarme que explique o pedirme que explique qué dijeron los obispos en la CELAM al referirse a un golpe de Estado blando es algo que sería algo difícil para mí. Lo que yo, desde aquí, usando mi sentido común, lo que tal vez puedo tratar de decir es que los obispos estaban tratando de invitarnos a reconocer que en la sociedad el poder y la voluntad de las personas puede a veces provocar un cambio de gobierno. Así que es un golpe de Estado que no utiliza armas o metralletas, sino que es un golpe de Estado de las personas expresando su deseo y expresando su voluntad de cambio. Eso probablemente sea la razón, pero no apostaría porque yo, como dije antes, no estuve en esa reunión. Estamos dialogando aquí en la mañana de NTN 24 con Peter Turkson, él es cardenal católico ganés, presidente del Consejo Pontificio para Justicia y Paz del Vaticano. Cardenal, el Papa ha dicho en repetidas ocasiones que le anima los avances que se están dando en el proceso de paz de las FARC con el gobierno de Colombia. ¿Cuál es el sentir de la Iglesia Católica? Y le pregunto esto cuando se habla de paz y todavía hay secuestros, hay retenciones, desapariciones y ataques a la fuerza pública y a los ciudadanos de la comunidad civil en Colombia. Es mejor que la Iglesia haga un llamado y hable de paz que quedarse callada sobre los males y los abusos que están ocurriendo en la sociedad. Sí, hay personas que aún son secuestradas y asesinadas y todo eso, pero porque la gente sigue siendo secuestrada y asesinada, esa no es una razón para que la Iglesia se quede callada. Es más bien una ocasión para que la Iglesia haga un llamado a los gobiernos y a las diferentes personas para que se mantenga la seguridad de la gente y también a las personas que están secuestrando y matando, pues para que paren de hacerlo.
Quiero decir, la principal tarea, la más grande y el rol de una iglesia en la sociedad es hacer un llamado a la conciencia moral de las personas, y la conciencia moral es lo que nos hace hacer cosas buenas y evitar el mal. Así que este es realmente el terreno de la iglesia, y si la iglesia se quedara callada en tal terreno, estaría traicionando su propia misión. Ahora, Brasil también atraviesa en la actualidad una profunda crisis política. ¿De qué manera podría intervenir la Iglesia Católica en esta situación que pasa el país, además, con el mayor número de católicos en el mundo, donde ciertos de sus funcionarios públicos se han visto involucrados en casos de corrupción? Sí, bueno, sí. El problema aquí es todo lo provocado con las revelaciones y los papeles de Panamá. Entonces, bueno, lo que reveló era que algunas figuras del gobierno tenían cuentas offshore que no eran apropiadas. Entonces, por eso parte de Brasil comenzó a hacer un llamado al impeachment de la presidenta, y había personas en contra, y eso también después ha resultado que personas de la oposición también tenían esas cuentas. Entonces, lo que nos estamos enfrentando en Brasil, no quiero ser un juez con respecto a la presidenta, el primer ministro o quien sea. Ese no es el punto. En lo que tenemos que concentrarnos es las revelaciones de los papeles de Panamá mostraban que algunas personas estaban involucradas en la evasión fiscal y cuentas offshore y todo eso. Y cuando ese es el caso, entonces, si me estás preguntando cuál es el rol de la iglesia, el rol de la iglesia es invitarnos a tener un mayor sentido de transparencia, un mayor sentido de responsabilidad hacia las personas que nos han elegido. La gente que nos eligió vio que podíamos servir al bien común. La gente no nos elige a puestos importantes, y este no es solamente el caso de Brasil, esto es cierto con diferentes gobiernos alrededor del mundo. Es tiempo de que los gobiernos reconozcan esto. Cuando un electorado te lleva a un puesto importante, corresponde al deber de servir al bien común del electorado que te llevó a ese puesto. El electorado no debería ser una escalera para que los políticos suban al poder, y una vez que estén allá, simplemente se agarren al poder y tengan acceso al dinero y se vuelvan más ricos. De eso no se trata la política y el gobierno. La política y el gobierno debería ejercerse con un claro sentido de responsabilidad hacia el electorado y un claro sentido de transparencia y justicia en la administración para el bienestar del Estado y de las personas. Vamos a agradecer sus respuestas. Ha estado con nosotros el cardenal Peter Turkson, cardenal católico, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz del Vaticano. Deseándole, por supuesto, un buen día a usted, cardenal. Gracias. Bueno, muchas gracias, y le deseo a toda su audiencia la bendición de Dios.